El siglo pasado fue catalogado como el siglo de las guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, Guerra del Golfo I, Guerra del Golfo II, guerras por toda parte, guerras en América Latina, guerras en diferentes países, guerras en África, guerras por todo lado. Y cuando empezó el siglo XXI, muchos decían, posiblemente ya no van a haber más. Y empieza el siglo y empiezan a haber guerras, pero todo el mundo piensa, ¿será que va a haber una tercera guerra mundial? Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿será que quedaremos vivos? ¿Será que salimos de esta? Es interesante que llegó una guerra que no podíamos ver. ¿Y fue la guerra contra qué? Contra el coronavirus. Y nos puso en pánico. Y fue una guerra contra la vida humana que nos trajo incomodidad, nos trajo muchísimo dolor. Y fueron ataques constantes por todo lado a la humanidad. El problema de esta guerra es que fue una guerra con un enemigo que no podíamos ver, con un enemigo invisible. Era tanto el miedo que teníamos en esta guerra que tú ibas a saludar el del lado y lo saludabas, ¿cómo está, hermano? Porque no querías acercarte a nadie, porque te daba pánico, te daba miedo. Llegó el momento que nos salimos de nuestra casa solamente ¿por qué? Porque nos daba pavor salir de nuestra casa, porque andaba algo por ahí que no podíamos ver, que nos podíamos contaminar. Tanto así que algunos nos contaminamos. Levante la mano si se contaminó. Mejor dicho, levante la mano el que no se contaminó. Tenemos una que no salió de la casa, no salió del cuarto. Bueno, mire, wow, casi todos caímos en esa situación. Y el problema más complicado es que no sabías dónde estaba el enemigo. La primera vez que me contaminé, me invitaron a una casa con mis amigos, muy cercanos. Todos habíamos estado separados, todos habíamos estado muy bien portados, pero estábamos ahí. El enemigo estaba ahí y no nos dimos cuenta. Qué cosa tan parecida a la guerra que vive el cristiano todos los días. Qué cosa tan parecida saber que tú y yo estamos en una guerra constante y que el enemigo quiere robarte completamente las abundancias que Dios preparó de antemano para tu vida. Hay un texto en la Escritura que nos dice lo que el Señor quiere para nosotros. Hay un texto en la Escritura que nos recuerda por qué el Señor Jesucristo vino a traernos libertad a nosotros. Y yo quiero leérselo para empezar y poder tener claro lo que vamos a compartir el día de hoy. Escuche lo que dice en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quiere leer ese texto conmigo? 1, 2, 3. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, miremos un poquito el texto y agarra las primeras dos palabras. El ladrón. ¿Quién es el ladrón?
El enemigo. ¿Quién es el ladrón? Cuando alguien está enseñando la falsa doctrina, es el ladrón porque quiere confundir. Pero el enemigo detrás de ese ladrón, y el único que le puede robar a usted y a mí las abundancias que el Señor tiene para cada uno de nosotros, se llama Satanás. Y Satanás utiliza todo lo que está a nuestro alrededor para querer conquistar completamente nuestra vida. Ahora, ¿a qué viene? Escuche, ¿viene qué? A robar. ¿A qué más? A matar, destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, el ladrón viene específicamente para acabar con las abundancias de nosotros. Pero la parte que me gusta ahí dice, yo he venido. Hay una versión que dice, pero yo he venido. Y ese pero cambia completamente la historia del versículo cuando dice el ladrón viene a esto, pero el ladrón viene a robar, matar, destruir, cambia completamente. Y ahí que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si yo tengo esa claridad, yo tengo que tener en cuenta algo. ¿Estoy en guerra? Sí. Tengo una guerra constante entre el bien y el mal. Tengo una guerra constante ante un ejército invisible que quiere conquistar mi mente, quiere conquistar mi corazón, quiere conquistar mi vida y quiere traer lo peor para mí. Pero yo tengo que recordar lo que el Señor hizo por mí. Ahora, esa vida abundante, ¿qué significa? Esa vida abundante está por encima de la vida feliz. La palabra abundante, cuando la sacan del griego perizos, significa excedente. Es como una palabra matemática. Ese abundante significa tengo un excedente, tengo de más, tengo abundancia. Ahora, y esa abundancia es mucho más que una vida feliz. Esa vida abundante no significa particularmente una vida larga. No quiere decir que voy a vivir 120, 130 años, 100 años. No significa eso, 90, no significa eso. La vida abundante no es una vida fácil y cómoda. Entonces, ¿qué significa esa vida abundante para yo tener claro qué es lo que me quiere robar el enemigo en la guerra en que yo estoy? Y es que la vida abundante es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús. Y lo que yo tengo alrededor es todo un ejército que quiere conquistar completamente esa vida abundante que el Dios Padre me ha regalado. Entonces tengo que estar como alertas. ¿Sabe que me da mucha esperanza ese precioso versículo que dice, yo soy el buen pastor? Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces quiero que partamos de ese fundamento el día de hoy, porque vamos a hablar de la guerra invisible. Vamos a hablar de la guerra espiritual que usted y yo constantemente estamos viviendo en nuestra vida. Vamos a hablar acerca del mal que constantemente quiere atacar nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, la comunidad y el mundo entero. Efesios 6:12 nos enseña contra quién estamos peleando. El problema del coronavirus es que no veíamos al enemigo. El problema del coronavirus es que no sabíamos qué clase de armas tenía el enemigo. Los científicos tuvieron que tratar de descubrir cuáles eran las armas del enemigo para poder buscar una vacuna contra eso. Si usted no sabe cuáles son las armas del enemigo, rápidamente podemos caer en sus entrañas, podemos caer en sus manos, y el enemigo va a querer hacer completamente con nosotros lo que él quiera. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ¿qué? Poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y lo que está diciendo este texto es que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, le dice algo muy poderoso. Dice, esa pelea que usted tiene no es contra humanos que usted pueda ver. Esa pelea, la pelea más grande que usted tiene, no es contra las personas que están en su alrededor, no es con la persona con la que usted vive, no es con los que están en su casa, no es contra las personas que tienen un equipo diferente al suyo, no es contra seres humanos. Dice, la otra versión dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Qué quiere decir? No es contra humanos, no es contra humanos, sino contra ¿qué? Y aquí es donde viene lo complicado,
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Quiere decir, usted y yo estamos rodeados de un ejército completo de mal que quiere afectar completamente nuestra vida. Y de este punto de partida quiero caminar con ustedes el día de hoy, porque cuando vamos a la Escritura vemos de dónde viene el mal. Y es la pregunta que siempre nos preguntamos. ¿De dónde viene el mal? El libro de Isaías, el libro de Ezequiel nos dice rápidamente de dónde viene ese mal. Así que ¿de dónde viene? Dice que Satanás era uno de los ángeles principales, era un ángel hermoso, pero su orgullo lo llevó a no querer estar sometido. Y dice que él y un grupo, una tercera parte de esos ángeles salieron. Y cuando miramos todo lo que tenemos a nuestro alrededor en el texto aquí, que dice todos esos poderes que están alrededor, son ese mal que vino para querer afectar completamente nuestra vida y nuestro caminar. Un tercio de las huestes angelicales se sumaron a este movimiento de este ángel que nosotros llamamos Satanás. Algunos lo llaman Lucifer. ¿Con qué propósito? Con el propósito de traer el mal. Ahora, es bueno siempre recordar que vivimos en un mundo malo, pero es bueno recordar y saber quién está con nosotros. Entonces, Efesios capítulo 1, 19 al 21, el apóstol Pablo nos enseña claramente qué hacer. Y escuche lo que dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Está diciendo incomparable la grandeza de su poder a favor de los que estamos aquí en Champion Forest, de los que se están congregando en alguna iglesia en el mundo hoy, buscándolo a Él. Ese poder es tan fuerte, grandioso y eficaz. Entonces sí hay una guerra espiritual contra fuerzas del mal, pero yo tengo que recordar que mi Dios tiene más fuerza que cualquiera y está por encima completamente de todo. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima, escuche esto, de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en el mundo, sino también en el mundo venidero. Les explico rápidamente este texto. La conclusión de este texto que le leí es que el Señor está, su Señor, el Dios que usted está adorando, está por encima de cualquier poder y de cualquier autoridad que quiera estar contra su vida, contra el mundo. Él está por encima y es más grande que todo lo que hay alrededor. Y tengo que creerlo, tengo que celebrarlo, tengo que tener esa seguridad y esa convicción de quién es mi Dios, qué grande es su poder y hasta dónde debo yo entender y caminar con ese poder que también Cristo lo pone disponible para mí. Entonces vamos a hablar de 3 guerras que nosotros vivimos constantemente. Hay una guerra contra mi propia naturaleza. Hay una guerra contra mi propia naturaleza. Cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta de que todo era perfecto. Todo estaba creado en gran manera. Era bueno, todo estaba bien. Pero el hombre se revela a través de la tentación del mal. Quiere decir, el enemigo, si aparece en forma de serpiente, convence a la humanidad, convence a una familia, convence a una pareja, y esa pareja se revela y no quiere vivir bajo los designios perfectos que Dios tenía. Entra el mal a la humanidad a través de una rebelión, de un ser angelical que se sublevó y no quiso estar en el dominio del Señor. Efesios 6, que va a ser nuestro verso en que vamos a estar caminando, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Quiere decir, Satanás no es un humano. Quiere decir, Satanás no está hecho de carne y hueso. Es un ejército espiritual de mal que está bajo ese nombre.
Y es muy importante entenderlo porque dice, la lucha que usted y yo tenemos todo el día con el mal no es contra la persona específica, sino contra la fuerza y el poder que no vemos, pero que quiere llevarnos a nosotros a hacer el mal. En otras palabras, quiere sacarnos de la voluntad de Dios. Quiere que hagamos cosas que no le agradan a Dios. En otras palabras todavía más claras, quiere quitarnos la vida abundante que Dios preparó para ti a través del Señor Jesucristo, regalándote la vida eterna y la abundancia y el gozo que Él nos da. Y si yo no tengo esa seguridad y esa claridad, rápidamente puedo quedar allí, puedo quedar estacionado. Y uno se preguntará, ¿por qué el Señor lo permitió? Porque el Señor nos regala a nosotros algo que se llama un libre albedrío. ¿Y qué significa esa palabra tan rara? Es la capacidad suya de hacer lo que usted quiera. Es cuando usted tiene ese libre albedrío en toda parte, pero alguien le pone una regla y usted dice, yo hago lo que me quiero. ¿Cierto? Bueno, ese poder se lo dio ni más ni menos que su Dios. El Señor no lo dijo así de ordinario, no haga lo que le da la gana. No, el Señor dijo, mire lo bueno, mire lo malo, escoja. Y lo que hacemos usted y yo es escogemos qué queremos con nuestra vida, escogemos cómo queremos vivir. Y los grandes errores que tú y yo hemos cometido en nuestra vida constantemente ha sido porque hemos querido vivir fuera de la voluntad del Dios Padre. Analícelo de esa manera. Y por lo cual usted se arrepiente en cualquier momento y usted dice, ¿y por qué lo hice? Es porque hubo una fuerza del mal que está en nuestra naturaleza pecaminosa que nos llevó a nosotros a hacer el mal, lo que no le agradaba a Dios o lo que le venía por hacer, que usted quiso en gana. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es entender que yo tengo la capacidad de escoger en esa guerra cada día. Es entender que cada día yo estoy en una guerra constante entre el bien y el mal. Y yo tengo que tener una claridad y una seguridad. ¿Cómo quiero vivir? Porque hay una naturaleza pecaminosa que entra a la humanidad a través de la primera pareja, pero que el Señor vino a liberar a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos estar nuevamente ante los brazos del Padre Celestial. Segunda de Corintios 5:17 nos dice algo muy especial. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo dice el texto? Dice, si alguno está en Cristo. ¿Hay alguno en Cristo aquí? Amén. ¿Qué dice la otra parte? O sea que usted es una nueva criatura. Le puedo decir con toda confianza al que levantó la mano, usted es una nueva criatura. Y al que no la levantó le digo, dígale, no se quede como una vieja criatura, porque hoy de este lugar puede salir como una nueva criatura. Pero ¿quién es? De modo que si alguno está en Cristo. Eso quiere decir que Cristo nos hace a nosotros nuevos. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas completamente nuevas. El Señor nos da a nosotros una nueva identidad, de tal manera que nosotros podamos vivir para Cristo, vivir en Cristo y vivir con Cristo. Y si podemos hacer eso, nuestra vida cambia completamente. Hace unos años atrás estuve en el país de Etiopía y fue muy interesante porque me llevaron a mí a un fluvial donde se alimenta gran parte del río Nilo. Y ahí en la mitad había una iglesia ortodoxa, pero era muy interesante porque había cualquier cantidad de sincretismo religioso. Déjeme explicarle la palabra sincretismo. Es cuando usted combina la religión o la Biblia, usted la combina con idolatría y con cualquier otra cosa, y después termina un sincretismo, una revuelta de cantidad de cosas, mejor dicho, un sancocho para los que tienen hambre. ¿Está conmigo?
Y ahí está ese revoltijo de todo. Eso significa un sincretismo. Hay de todo ahí. Está manipulada completamente la palabra de cantidad de cosas. Y cuando llegamos a la iglesia que nos querían mostrar, que estaban allí, que nos llevaron para orar, yo rápidamente dije, wow, qué interesante en esta isla, venir hasta acá, en este lugar. Vamos a conocerla. E inmediatamente yo empecé a darle la vuelta a la iglesia, cuando de pronto alguien viene y me dice, no la dé por la izquierda, déla por la derecha. Yo digo, ¿y por qué? Porque por la derecha significa que Dios está al frente y el enemigo va atrás en la izquierda. Y yo empecé a analizar y yo dije, ¿y es que por la izquierda el Señor no puede ir al frente? Y él decía, no, es que estamos convencidos que el Señor nos toma con su mano derecha. Entonces, el que va por la izquierda va caminando detrás del enemigo. Entonces yo me quedé pensando un ratico ahí, y de todos modos pues me di mi volteadita y empecé a caminar por mi derecha. Pero fue muy interesante porque después caí en cuenta de lo siguiente: cuando vas caminando hacia la derecha, no quiere decir que derecha o izquierda, es el concepto. Quiere decir que vas caminando pegado de la mano del Señor, pero de todos modos tu vieja naturaleza va atrás. Entonces vas caminando, pero hay algo con tu vieja naturaleza atrás que va pegada a ti. Ahora, ¿no te has dado cuenta que de pronto, en cualquier momento en tu vida, cambias y empiezas a caminar así porque la vieja naturaleza se sale y empieza con un cambio de lo que tú no eras porque ya el Señor lo había dejado atrás? Están tímidos. ¿A quién se le ha salido la vieja naturaleza? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Quiere decir, ¿yo pierdo qué? Esta nueva criatura que el Señor estaba haciendo. Yo dejo que algo que estaba atrás se empiece a levantar. Déjame te lo explico de esta manera. ¿Qué hacen las fuerzas del mal? Las fuerzas del mal están buscando que tu vieja naturaleza se te aparezca nuevamente, empiece a tomar control de ti de tal manera que pierdas completamente el rumbo que Dios tiene para tu vida. Que pierdas ¿qué? La abundancia. Y yo tengo que recordar claramente de que yo soy criatura, nueva criatura del Señor. Yo tengo que siempre recordar quién soy, porque tengo debilidades gigantes. El apóstol Pablo sí entendía acerca de la vieja naturaleza, porque era en Romanos 7:15. Mire lo que decía: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que ¿qué? Aborrezco. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ay, yo quiero ser bueno, yo quiero hacer esto, y de pronto agarraba para la izquierda. Estaba conquistada estaba luchando con su naturaleza pecaminosa. La misma lucha que usted y yo tenemos día a día. Y si yo no lo reconozco, rápidamente caigo bajo esa fuerza del mal que quiere tomar posesión de mi vida. Hay una segunda guerra, y esa segunda guerra que tú y yo tenemos es una guerra contra el mundo. ¿Qué pasa con la guerra contra el mundo? Quiere decir, el mundo tiene una influencia de esas fuerzas del mal. Y todo ese mundo que tiene una influencia de las fuerzas del mal tiene una agenda preparada para que esos ángeles caídos que tienen poder y autoridad puedan acabar completamente con nuestro caminar. Y yo tengo que estar listo, porque el mundo quiere conquistar mi corazón. Quiere que yo me comporte como el mundo se comporta. Y de una manera fuerte el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. Y en la carta a los Efesios,
En el capítulo 4, versículo 4, mira lo que le dice a las personas que están metiendo su piecito en el mundo y metiendo su piecito en el reino de los cielos, como que me salgo y me entro. ¿Se ha sentido usted así? ¿Cierto? Que a veces como que el pecado y como que está imantado, como que la tentación. No hay tentación fea. No, porque si es tentación fea, pues usted no cae. ¿Me comprende? La tentación tiene que ser agradable a nuestra carne. Entonces se empieza a conquistar y empezamos a echarnos un poquito para acá. Tenga mucho cuidado porque nos va pasando. Y rápidamente voy quedando acá. Y cuando me asusto, para la iglesia. ¿En qué me estoy metiendo? Bueno, aquí está lo que Pablo nos dice a usted y a mí cuando nos pasa eso. ¿Está listo para recibir esto? ¿Está seguro? Eso no es palabra mía. El Señor les manda a decir lo que dijo Pablo. ¿Está listo? Mire lo que dice. Dice, oh gente, dígalo sin miedo, adúltera. ¿Y qué quiere decir gente adúltera? Quiere decir, estoy jugando aquí y estoy jugando acá. Estoy jugando con el mundo, coqueteando con el mundo, viviendo lo del mundo y vengo acá. Ahora, no quiere decir que tengo que vivir fuera del mundo. Cuando el Señor Jesucristo se iba a despedir de sus discípulos, Él les dijo, yo los dejo en el mundo, van a estar en el mundo, pero al mismo tiempo en ese mismo texto les dice, yo les voy a dejar un consolador para que puedan vivir en ese mundo. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Hay algunas personas, mucho atrás religiosos, que hicieron unos conventos especiales para meterse y estar fuera del mundo. Esa no es la idea. El Señor nos necesita siendo luz y nos necesita siendo sal. Nos necesita impactando ese mundo. Pero yo tengo que tener cuidado porque las fuerzas del mal quieren conquistar completamente mi corazón y meterme en ese mundo. Santiago 4:6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea que cuando yo me salgo del camino del Señor, cuando yo empiezo a perder la pelea contra el enemigo, cuando mi vida tiene orgullo, porque creo que tengo control de todo. Y de una manera magistral, el autor de Santiago dice lo siguiente en el capítulo 4, verso 6, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia al humilde. Quiere decir, cuando yo sé y reconozco que no puedo vivir en ese mundo, no me meto en esas situaciones. Cuando yo sé y tengo la humildad de que no puedo controlar diferentes situaciones, no busco esa guerra. Yo vengo y me pego del Señor. No me expongo, peleo la pelea bien peleada. Tengo cuidado con las armas del enemigo. Entonces cubro completamente mi vida. El pecado busca entrar, decía Spurgeon, decía, el pecado busca entrar, la gracia cierra la puerta. Gracias a Dios tenemos esa gracia. El pecado trata de obtener el dominio, pero la gracia es más fuerte que el pecado, se resiste y no lo permite. Escuche esto, el pecado nos hace caer a veces y pone su pie en nuestro cuello. La gracia viene al rescate. El pecado sube como el diluvio de Noé, pero la gracia cabalga sobre las cimas de las montañas como el arca. Quiere decir, el pecado nos quiere ahogar, pero la gracia nos saca. Y el Señor ama, o usted tiene la gracia del Señor, si hay humildad en su corazón y reconoce que hay una guerra afuera impresionante, que hay un mundo contaminado, que hay una guerra constante, que yo estoy invitado a participar en esa guerra,
pero para hacer luz, para hacer sal, para ser de bendición y para que alguien más conozca el nombre del Señor. Versículo 7 de Santiago dice: así que sométanse a Dios y resistan al diablo. Entonces ahí viene la palabra clave en la guerra espiritual: resistir. ¿Qué necesito yo? Resistir. Quiere decir, voy a tener ataques. Si de pronto hay alguien aquí el día de hoy que está teniendo ataques, ¿cuál es la palabra? Resistir. Vas a tener ataques, resiste. Resiste. ¿Cómo resisto? Pegado al Señor. ¿Cómo resisto? Meditando la palabra. ¿Cómo resisto? Unidos con los demás hermanos, siendo consciente del peligro, identificando el peligro. ¿Dónde está el enemigo? Y tengo que identificarlo constantemente. Y recuerde que el enemigo no es de carne y hueso, porque a veces estoy buscando el enemigo de carne y hueso. O sea que el enemigo no está en su casa, para que el que crea que el enemigo está en su casa. No, el enemigo está alrededor y posiblemente está en su casa de otra manera, que no lo podemos ver. No es de carne y hueso, como dice la Escritura. Santiago 4:8, después de decir resístase a este mundo, viene y le dice: acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Y yo le felicito por estar aquí, porque a pesar de que usted tiene su vida devocional en semana, voy a volver a repetir porque algunos no escucharon. A pesar de que usted tiene su vida devocional en semana, cada día, su tiempo de oración con el Señor, usted necesita estar en el cuerpo de Cristo para fortalecer su fe, porque eso nos fortalece, nos ayuda a crecer de una manera maravillosa. Y hay una guerra con Satanás. ¿No le gusta que le hablen de Satanás? Es mejor conocer a Satanás, porque si no conoces a Satanás, rápidamente Satanás nos conquista o te conquista. Entonces dice, ¿cuáles son esos nombres? Ese nombre Satanás significa el que se opone. Otro nombre que le damos a Satanás, muchos de nosotros a veces, el diablo, que significa el calumniador. Y por allá en el rancho algunos le dicen el cachón, ¿o no? Bueno, y cada uno le tiene un nombre, pero tiene que saber que ese tiene poder. Y tiene un poder impresionante, tanto que los brujos lo utilizan. Los brujos lo utilizan. Unos buenos amigos compraron una casa cerca a nosotros, y cuando mandaron a poner el sistema de riego de su casa, de pronto se encontraron con algo. Inmediatamente me llaman y me dice: vengan. Y yo llego allá a la casa y encuentro en todo un sector de la casa, por la parte derecha de la casa, todo un arreglo de brujería que estaba en la casa. Y me dice: uy, ¿esto qué? ¿Cómo sacar eso de aquí? Yo digo: sí, saquémoslo. Y sabe que los que vivieron ahí no terminaron bien, a pesar de toda esa ayuda que quisieron pedir. O no sé si alguien les quiso hacer esa brujería. Y recuerdo que empezamos y sacamos un muñeco, y sacamos como un cofre, y sacamos unas cosas de ahí, y agarramos la tierrita y se la echamos otra vez, y empezamos a declarar quién había llegado a ese territorio. Y empezamos a declarar: aquí llegaron los hijos del rey. Aquí llegaron ni más ni menos. Escuche esto: aquí llegaron los conciudadanos de los cielos, los hijos del todopoderoso Señor. Y recuerdo que empezamos a orar y empezamos a declarar en el nombre de Jesús
de que esa casa era de bendición para ellos y de que ninguna fuerza del mal prospera para ellos. Han pasado 10 años, he visto la gloria del Señor en ese lugar. Ha sido casa de bendición, ha sido casa de maravillas para muchos que han llegado. Muchos han llegado ahí y a través de esa casa han llegado a los pies de Cristo. Lo que era una casa que alguien quería para otra cosa, el Señor la convirtió en casa de adoración y alabanza para su reino. Posiblemente alguien te está haciendo brujería a ti, o me está haciendo brujería a mí. A mí me mandaron un sobre todo raro la otra vez. Uy, suelta eso. Inmediatamente recuerdo que el Señor es mi sostén y que el Señor es más grande que cualquier otra autoridad, más grande que cualquier otra potestad que domine este mundo. Mi Dios es más grande. Y cuando yo entiendo eso, no importa que el príncipe de este mundo, ¿sabe quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Nunca va a decir, ay, que me cubre el príncipe de este mundo. No, no me vaya a equivocar con eso. No, que me cubra el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que me sostiene, el que es mi Rey, el que quita cualquier cosa de mí. En Efesios capítulo 6 versículo 12, el apóstol Pablo nos dice qué hacer con esto. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y vamos a tener una serie sobre las armaduras vamos a tener una serie sobre las armaduras de Dios, las armaduras que nosotros debemos tener para enfrentar este mundo invisible. Y vamos a estar hablando más profundamente sobre los ángeles, los buenos y los malos, porque el Señor tiene ángeles de bendición para su vida, ángeles que ha puesto para cubrir nuestro caminar. Ahora, escuche esto. Romanos 8, 38, 39 dice: usted tiene que estar seguro de algo. Y el apóstol Pablo le decía a los de Roma que estaban siendo tan perseguidos, que estaban viviendo en momentos tan complicados, que estaban viviendo en la ciudad más importante del imperio en ese momento. Le escribe la carta a los romanos y le dice lo siguiente: pues yo estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios. Los demonios no son caricaturas, hermanos. Son fuerzas del mal que quieren controlar nuestra vida. Ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que es manifiesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene que creerlo, que no hay nada ni nadie que le pueda separar en esa situación. Y yo le quiero invitar a usted el día de hoy a recordar que usted está en guerra, y en la guerra del mal está sobre usted, tratando de querer conquistar. Pero ese amor de Cristo es tan inmenso que a pesar de nuestros errores estamos cubiertos completamente por su misericordia. Porque el salmista lo decía: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Hay alguien aquí al abrigo del Altísimo? ¿Qué más dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ese es tu Dios, tu sostén y tu refugio en tiempo de guerra. Y quiero terminar de esta manera hoy. Siento en mi espíritu que hay alguien y muchos en este lugar que están con luchas. Posiblemente está teniendo la misma lucha que Jesús tuvo cuando estaba en el desierto. Iba a empezar su ministerio, todo estaba preparado, fue bautizado y todo estaba listo. Y
Y de pronto Satanás aparece cuando él está teniendo un tiempo de meditación y empieza a tener los ataques del enemigo para querer derribar completamente el plan de salvación para usted y para mí. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Después de varios intentos, viene y le dice: fuerza del mal, Satanás, apártate de mí, porque yo tengo una encomienda que hacer y que cumplir, y tú no lo vas a dañar. De la misma manera que Jesús fue atacado, posiblemente estás siendo atacado hoy, y posiblemente sientes un malestar, y hay un miedo, y hay algo allí, y te preocupa. Y posiblemente hay un ambiente cerca a ti que sientes que no es el ambiente de paz del Señor. Y qué bueno que estás aquí, porque hoy estamos leyendo la palabra. Y la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿y qué tengo que hacer? Tengo que reconocer que hay un ataque espiritual. Tengo que intensificar mi tiempo de oración y meditación en la palabra. Tengo que recordar que el Señor es más grande que cualquier ataque que yo pueda tener. Tengo que despojarme del orgullo, porque sé que ganaré la batalla a través de Cristo. Tengo que mantenerme obediente a Dios en todas las cosas, y tengo que vestirme con la armadura del Señor. Tengo que vestirme con la fe, porque si yo crezco en mi fe, dice la Escritura que yo podré detener los dardos del enemigo. Tengo que cuidar mi fe, y mi fe la cuido meditando y orando en el Señor y en la palabra. Y descubriré esa grandeza que el Señor tiene para usted y para mí. Si hay alguien en lucha hoy que está sintiendo eso, que hemos sentido algunas veces, pero hoy te está pasando a ti, esa voz en tu mente que te quiere desanimar, que te quiere atacar, que te quiere afectar, ese ambiente tosco y pesado, esa incomodidad que sientes que no es igual. Yo solamente quiero invitarte que mientras cierras tus ojitos y piensas si eres tú o no, pon tu manito en alto, porque queremos orar el día de hoy para que el Señor te cubra. Hay varias manitos levantadas. Wow, hay varias manitos levantadas. Yo les voy a invitar mejor, ponte de pie ahí donde estás, porque eso nos pasa a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo lo vivió empezando su ministerio, y Él tuvo esa capacidad en ese momento de decir: apártate de mí, Satanás. Te vas. Te vas. Tengo una misión que cumplir. Y yo te quiero recordar que tienes una misión que cumplir. Y si hay ataques en tu negocio, si hay ataques en tu familia, si hay ataques en tu cuerpo el día de hoy, vamos a creer que el poder del Espíritu Santo es más grande, porque la Escritura lo dice. Y vamos a creer que el amor del Señor todo lo puede, y no importa cómo estemos, Él nos cubrirá en cualquier momento en que estemos. Y vamos a declarar en este momento, en oración, que hay un Dios que nos conoce, que nos sostiene, que nos ama y que quiere hacer algo muy especial para ti y para mí. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes.
Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.